Ghost Blau presenta Entrevista a un extraterrestre, capítulo 20. Quisiera saber algo sobre Lobsang Rampa, el autor, entre otras muchas, de la famosa obra El tercer ojo. Según contó él mismo en la verdadera historia de Lobsang Rampa, cuando se descubrió su identidad, su espíritu se habría posesionado del cuerpo de un fontanero irlandés llamado Cyril Hoskin, nada más morir este, vitalizándolo de nuevo y haciendo revivir ese cuerpo recién fallecido. Y asegura que lo que narra en sus libros son las experiencias que realmente vivió en su inmediata anterior reencarnación como monje. ¿Qué hay de verdad en esta extraña historia? Efectivamente, las historias narradas en sus libros son recuerdos de una vida anterior, pero como estos eran muy vagos e incompletos, se mezclaron con relatos novelados e inspiraciones de algún lama desencarnado. De todas formas, no tengo mucha información al respecto. Otro de los personajes más polémicos en el mundo, especialmente entre las confesiones religiosas, era el reverendo coreano Sun Myung Moon, a quien sus seguidores, por cierto, consideraban Cristo reencarnado, muy probablemente a causa del imperio económico que forjó. ¿Qué había de verdad en su mensaje? Todo era un fraude. La obra de Krishnamurti está considerada como fundamental entre los buscadores de la verdad. ¿Podría saber si alguien se la inspiró? Sí, fue la Hermandad Blanca de la que ya hemos hablado. Eso me recuerda que hay mucha gente en organizaciones muy bien estructuradas, especialmente en Estados Unidos, que asegura estar en contacto con seres a quienes llaman maestros ascendidos y reciben de ellos las más variadas enseñanzas. ¿Qué puedes decirme sobre ello? Lo que puedo decir es que esos maestros son símbolos con los cuales evidentemente no se puede comunicar. En realidad esos seres son la representación de una serie de virtudes humanas, pero no existen como tales. ¿Entonces los contactos de la gente que dice comunicar con ellos son mentalismos? Seguramente. Hablemos brevemente, si te parece, de la masonería. ¿Qué puedes decirme? ¿Ha sido y es positiva su labor? Las logias masónicas parten de premisas filosóficas donde el concepto poder prima sobre cualquier otro. Por tanto, si hoy el poder lo ostentan los que tienen la información y por tanto el dinero, se puede llegar a la conclusión de que el sustrato social del planeta está dirigido y manipulado por aquellos que tienen esa filosofía. La masonería surgió como un colectivo corporativista de personas vinculadas a la construcción. Como sabes, la palabra francesa masón se refiere a los trabajadores de la construcción que se unieron como embrión sindical y que pronto fue contaminado por quienes veían a través del contenido filosófico de sus miembros la forma de llegar al poder político, económico, religioso, militar, etc. El ejemplo más actual es el de la logia P.2. Y recuerda que Estados Unidos se formó gracias a la aportación económica de los masones europeos y de quienes en su día, con visión de futuro, se trasladaron al Nuevo Mundo. ¿Y la utilización de ese poder ha sido negativa? En términos generales, sí, aunque entre los masones ha habido gente que buscaba más su conexión con la fuente que el poder terrenal. Me gustaría conocer también vuestra opinión sobre la astrología. Y, en especial, ¿qué opináis de uno de los argumentos más sólidos de los astrónomos para intentar desprestigiarla? ¿Cómo es posible que las descripciones referentes a cada signo astrológico en los libros actuales coincida con las realidades hace 4000 años, cuando en este momento no existe una correspondencia entre el astro y el signo zodiacal como ocurría entonces? Porque actualmente hay una diferencia zodiacal de 30 grados respecto a la situación de los planetas hace 4000 años. Es que se parte de la base de que la astrología es una ciencia matemática en origen, y eso es tanto como afirmar que se conocía el nivel de influencia energética de cada planeta.
lo cual no es cierto. Los planetas influyen en conjunto, ciertamente, según la posición de cada uno. Y en el momento del nacimiento la carga energética será una u otra, pero la verdad es que no hay demasiada diferencia entre Virgo y Leo, o entre dos posiciones contiguas. Lo importante es el Sol, y su influencia viene determinada por la relación con la Tierra en cada momento del año. Y ahí no hay prácticamente diferencias de un año a otro. La astrología, y me vais a perdonar, no goza de mucho predicamento por estos lares. Así pues, no puedo daros muchos datos sobre el tema. Por lo que parece, la cosa está relacionada con los líquidos del cuerpo y las influencias gravitacionales que ejercen los astros, pero dada su enorme distancia no deben tener mucha en el hombre. Solo el Sol y la Luna influyen sobremanera, por su atracción gravitatoria y por las energías que emanan. Aquí, a veces, se preguntan cómo se pudo crear una ciencia que desconocía la totalidad de los planetas que había en vuestro sistema solar. ¿Y cómo se explican los evidentes aciertos, no siempre, pero sí a veces, de algunos astrólogos a la hora de interpretar una carta natal? Hay que tener en cuenta una cosa importante. La astrología es, ante todo, una ciencia psicológica, por lo que en realidad hace la persona que interpreta la carta astral es sintonizar superficialmente con el subconsciente del individuo en cuestión. Y como la influencia de los astros es parte de las influencias energéticas que uno recibe al nacer, es fácil que la persona que consulta interprete a mayor velocidad que el interpretador, aunque no lo diga, y éste lo capte. Eso explica sus aciertos. De hecho, lo que hacen los astrólogos con frecuencia es jugar, lo mismo que los psicólogos y los médicos, es decir, todos especulan, y si aciertan, lo ponen en libros como si ello fuera de aplicación general cuando es solo individual, y si fallan, se callan y que pase el siguiente. Y es que uno de los problemas con los que se enfrenta la gente es con su encasillamiento según opiniones ajenas. Sin embargo, el hombre no puede ser encasillado, pues varía constantemente, aunque sea de forma imperceptible. En este caso, ¿cuál es vuestra opinión sobre esta disciplina? Que estaba bien cuando no había cultura, pero hay una cosa que no falla, la del conocimiento humano a través de la sociología, y perdonad la alusión profesional. La sociología estudia los diferentes tipos humanos, sus características psicológicas, sus tendencias, hábitos, movimientos de agrupación, etc. Y así podemos encontrar dentro del mismo grupo humano a personas con prácticamente los mismos perfiles psicológicos de motivación, de objetivos, de gustos, de reacciones, etc. Y según la astrología, uno sería Virgo, otro Leo, otro Acuario, etc. Es decir, que no hay una predeterminación, sino una adecuación. Creo que he sido suficientemente claro. Bien, quisiera centrarme en el futuro, en lo que nos espera. Dijiste antes que el ser humano de la Tierra está a punto de dar el salto que le lleve a pasar de ser un humano 4.3 a un 4.4. ¿Podrías concretarme en qué se traducirá ese tránsito? Desde el punto de vista individual, los terrestres 4.4, en un proceso paulatino de evolución que durará miles de años, por supuesto, terminarán poseyendo un cuerpo energético, el astral, y un cuerpo mental, mucho más desarrollados, debido al aumento de su tasa vibratoria, aumento que coincide lógicamente con su elevación integral como persona, lo que lógicamente contribuirá a que se plantee conscientemente una forma de vida mucho más sana y natural, alejados de hábitos que pueden perjudicar su salud. De hecho, un 4.4 suele llegar a vivir unos 500 o 600 años de los vuestros, lo que le da la oportunidad de asimilar gran número de experiencias en cada encarnación. Por otra parte, la facultad natural de recordar sus últimas vidas le permite aprovechar mejor el tiempo al no tener que aprender cada vez que encarna lo que ya sabía, con lo que avanza mucho más deprisa en su evolución. Además, los 4.4 tienen prácticamente erradicadas las enfermedades, al haber descubierto que el origen de la mayoría de ellas es de orden mental, por lo que su estudio y prevención van encaminados a remediar la causa y no el efecto.
¿Y cómo están socialmente organizadas las sociedades 4.4? Las sociedades integradas por humanos del nivel 4.4 son eminentemente científico-técnicas. Su principal cometido es, además de aprender a vivir en armonía, saber cómo dominar el mundo de la llamada materia, es decir, del mundo de las energías y, consecuentemente, de las leyes que la rigen, desde las partículas subatómicas hasta las macrogalaxias, obteniendo paulatinamente un mayor conocimiento sobre la manifestación física de Dios o cosmos. Por supuesto, en los planetas que había humanidades 4.4 no existen fronteras, ni países o naciones. Sus habitantes constituyen una sola comunidad con los mismos derechos y deberes para todos, aunque se respeten las distintas peculiaridades que pudieran darse en las diferentes latitudes del planeta. Carecen asimismo de instituciones políticas, religiosas, económicas o de otro tipo que puedan mediatizar los sentimientos y pensamientos humanos. Únicamente cuentan con instituciones de tipo científico y técnico, que se encargan de canalizar los diferentes trabajos y proyectos comunitarios. Por supuesto, la inmensa mayoría no tienen ni ejército ni cuerpos policiales, habiendo solo pequeños equipos preventivos de seguridad. Decir por último que la mayoría de los planetas con humanidades 4.4 pertenecen a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. ¿Y quiénes gobiernan? ¿Cómo están organizados políticamente? Las organizaciones políticas, tal como las entendéis vosotros, no existen en las sociedades 4.4. De hecho, esas sociedades están regidas por las personas, normalmente ancianas, consideradas más sabias, que a su vez se apoyan en buenos gestores, todos ellos sometidos, por supuesto, a control social. ¿Y la economía? ¿Cómo se regula? La economía de las humanidades 4.4 está basada en el intercambio de bienes y servicios, no existe el dinero. Son comunidades que optimizan los recursos produciendo solo aquello que es útil y beneficioso para todos. Obviamente, los avances tecnológicos son rápidos y constantes, ya que al no estar sometidos al lucro ni depender de la situación del mercado, de la competitividad o de factores de oportunidad, los productos nuevos o mejorados se fabrican y distribuyen enseguida. De esta forma, nadie ansía acumular nada, pues todas las necesidades están cubiertas, lo que no quiere decir que no se potencie la competencia entre grupos de trabajo o comunidades para presentar el mejor proyecto sobre cualquier cuestión, adoptándose luego para toda la comunidad el más apropiado. En cuanto al trabajo, es considerado como un deber, una responsabilidad hacia los demás, nunca una obligación. Y es que cada cual es consciente de que con su aportación se beneficia al colectivo. ¿Y cómo es la relación afectiva entre hombres y mujeres? ¿Se basa también la sociedad en la familia? La relación sentimental y sexual entre hombres y mujeres se basa en el conocimiento mutuo a todos los niveles y se desarrolla libremente sin asumir compromisos ni lazos afectivos firmes hasta llegar a una edad cercana a los 30 años. Siendo la experiencia acumulada hasta ese momento unida al conocimiento de su programa vital en esa encarnación, lo que les termina llevando a elegir a la compañera o compañero con la que, compartiendo la vida en una relación basada en el amor y respeto mutuos, mejor les ayude a cumplir sus objetivos. ¿Y el rol de la educación? ¿Quién lo asume primordialmente, la sociedad o los padres? Uno de los aspectos más importantes para los 4.4 es la educación. Saben que los pilares en los que se sustenta la sociedad se fraguan en la más tierna infancia, y en ese sentido tengo que decir que el papel de la madre es fundamental en lo que se refiere a la formación de los hijos. Así, desde que nacen y hasta los 7 años, ponen especial énfasis en hacer que sus hijos sepan quiénes son y qué papel desempeñan en el cosmos, y para ello les enseñan las claves que les permita aflorar al consciente paulatinamente su programa de vida. Por otra parte, y como quiera que el niño necesita sobre todo de estímulos afectivos durante los primeros años, se determina que sea la madre quien tenga la responsabilidad de que esos estímulos lleguen y formen parte de la personalidad del niño. Con ello consiguen personas amables, pacíficas y colaboradoras. Por supuesto, el padre propicia durante ese tiempo estímulos de participación social, aunque siempre supeditados a los estímulos afectivos.
La madre, pues tiene esa responsabilidad, pero ello no significa que simultáneamente no estudie y trabaje, llevando al niño a centros de aprendizaje social en los que se ocupan sobre todo de despertar sus potencialidades, como la imaginación y la fantasía. ¿Existe entre los seres más evolucionados la eutanasia voluntaria? Entre los 4.4 no. En cuanto a los 4.5, solo después de grandes reflexiones contrastadas con otros ancianos. ¿Y existe entre vosotros el sentido del humor? Hay buenas bromas, aunque a veces son pesadas. Os contaré una anécdota real. Una vez, unos 4.4 que estaban en contacto con un señor de Connecticut le dijeron que le iban a dar un paseo espacial llevándolo a un planeta con un bajísimo índice de gravedad y que tenía que hacerse un traje de plomo que pesara 40 o 50 kilos, un casco con antenas y un cinturón de plástico fluorescente de color rosa. Debería llevar, además, le dijeron, guantes de amianto y calcetines también de amianto. En fin, el caso es que llegaron y se pusieron a 300 metros de él, y le dijeron que subiera por una escalera. Claro, el hombre, que apenas se podía mover, no podía hacerlo, y entonces le dijeron que si no podía subir lo sentían y se fueron. Luego, estos 4.4 comunicaron por radio a toda la población, interfiriendo la señal de una emisora, que había un marciano en determinado lugar, y no veáis la que se organizó, hasta que el hombre se pudo identificar quitándose el traje, porque hay que reconocer que estaba hecho a conciencia. En fin, esos 4.4 están hoy trabajando en un satélite fuera de su sistema solar y les obligan a ponerse unos trajes parecidos al que ellos mandaron diseñar a aquel pobre hombre, y no veáis las risas que provocan. Y es que los 4.4 no son aún precisamente espíritus puros, a veces están muy próximos a los 4.3 y pueden hacer lo que llamáis gamberradas. Porque las bromas no son patrimonio de los 4.3, sino de todo aquel que tiene sentido del humor, y eso puede y debe llegar hasta el 4.7. Y desde luego no deben ser crueles, aunque sí graciosas, ingeniosas y contagiosas. Hablemos de vuestra salud. En los últimos tiempos se están poniendo de moda en nuestro mundo toda suerte de artilugios electromagnéticos para las más diversas enfermedades. ¿Utilizáis vosotros alguna tecnología de ese tipo para mejorar el estado de salud? Utilizamos unos dispositivos electromagnéticos que revitalizan las células. Se trata concretamente de unas cabinas de emisión de partículas electromagnéticas y emisión de cuantos de energía bóntica, de la que ya hablamos al principio de nuestra conversación, para la recarga energética y equilibrio de las capas del astral que infieren sobre el cuerpo físico. Este sistema se utiliza habitualmente en el nivel 4.4. En los 4.5 la recarga y equilibrio se realiza, sin embargo, por medio de procesos mentales, sin necesidad de aparatos. En cuanto a los 4.6, la verdad es que prácticamente no necesitan recargarse porque mantienen un perfecto equilibrio en su vida. Hablando de equilibrio energético, tenía entendido que la diferencia de vibración entre vuestros cuerpos y los nuestros son tan importantes que un mero contacto físico podría provocar desarreglos importantes en el organismo. Sin embargo, el grupo contactado ha mencionado contacto físico con vosotros. ¿Cómo es eso posible? Sencillamente porque cuando hemos tenido relación directa con el grupo, la distancia que se mantuvo fue suficiente para que ello no ocurriera. Por cierto, tengo entendido que cuando el grupo contactado pidió un guía 4.5, tú fuiste, digámoslo así, asignado al grupo. ¿Por alguna razón concreta? Durante mucho tiempo a mí me inquietó el desarrollo terminal de las generaciones en planetas 4.3 y 4.4, motivo por el que pedí permiso hace unos 400 años para viajar a mundos en ese trance. Y entre ellos me gustó especialmente la Tierra, por sus sonidos en superficie. Había música en el ambiente, y yo soy un enamorado de la música, así que centré mis esfuerzos en la Tierra y sus pobladores. Luego, cuando se gestó el proyecto Humanidad, pedí colaborar para ayudar a salvar lo que se pudiera de este bello planeta. Y así fue como, después de mucho tiempo de hacer, entre comillas, de Noé, con plantas, animales y personas, me prepararon integralmente para guiar a un grupo de gente. ¿Qué quieres decir al expresar que hay música en el ambiente de la Tierra?
El vuestro es un planeta especialmente preparado para la música y es en él donde encarnan todos aquellos que desean relacionarse de algún modo con ella, tanto a nivel de composición como de interpretación. De hecho, en vuestro sistema solar solo la Tierra produce música, y es también un caso poco frecuente en la galaxia, ya que se debe a sus condiciones de gravedad, densidad, volumen, sonoridad, atmósfera y componentes líquidos, sobre todo el agua. ¿Y se perderá esa característica cuando el planeta pase a albergar una humanidad 4.4? Posiblemente el tipo de música, pero no la musicalidad. Esta entrevista no finaliza aquí. Iremos publicando el resto de la entrevista a Genome con regularidad. Irás encontrando los enlaces abajo, en la descripción. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés.